Como ya vimos, como ya todo este semestre hemos estado estudiando fisiologías de varios sistemas, por ejemplo, la fisiología del sistema cardiovascular, la fisiología del aparato respiratorio, fisiología del sistema digestivo, ¿no? Y entre otros, ¿no? Todos tenían diferentes funciones, ¿no? Pero todos tenían un solo objetivo. Ese objetivo era mantener estable el medio interno. Entonces, para que estos sistemas mantengan ese medio interno estable, el sistema de endocrino se encarga de regular todo este funcionamiento de estos sistemas. Este sistema endocrino, a través de sustancias químicas, en este caso, a través de estas sustancias químicas, van a controlar estos sistemas. ¿Ya? ¿Ya? En este caso, yo voy a hablar todo lo que es generalidades, hablaré del tipo de hormonas, cómo se sintetiza la hormona, secreciones de hormona, el control de la secreción hormonal, cómo es el transporte de estas hormonas que se encuentran en nuestro organismo, hablaré del aclaramiento hormonal y por último hablaré del mecanismo de acción y de los receptores de las hormonas. Entonces, para empezar, vamos a tener que definir qué es una hormona. Según la anatomía nos dice que la hormona es una sustancia producida por glándulas endocrinas, ¿no? Ahora, una glándula endocrina que viene a ser un tejido, y los tejidos están formados por células. En este caso va a ser que la hormona va a ser una sustancia química, una sustancia que va a ser secretada por una célula endocrina o célula secretora, que esta sustancia va a ser vertida al torrente sanguíneo y esta sustancia va a viajar y va a actuar a nivel de una célula diana o una célula específica. Se dice célula diana o célula específica porque esta celulita va a tener receptores en particular o va a tener receptores específicos para la hormona en particular que se está secretando. Entonces decimos que la hormona simplemente es una sustancia o una sustancia secretada por una célula endocrina que va a actuar a nivel de una célula diana. Ahora, como estaba diciendo, todas las actividades de las células, tejidos, órganos, están coordinados mediante mensajeros químicos, ¿ya? Gracias a estos mensajeros químicos, las células se comunican entre sí y para dar una respuesta. Entre estos mensajeros químicos tenemos, por ejemplo, las hormonas autócrinas. Estas hormonas autócrinas van a ser secretadas por células endocrinas. ¿Ve? Como vemos en esta imagen, esta célula, cómo va a secretar esta hormona. Ahora, la particularidad de esta hormona autócrina es que va a secretar esta hormona, se va a vertir acá al líquido extracelular, pero estas hormonas van a actuar a nivel sobre ellas mismas, por eso se dice hormonas autócrinas. Luego vamos a tener hormonas parácrinas. Estas van a ser secretadas por las células especialidades o células endócrinas. Va a ser secretada la hormona aquí al líquido extracelular y estas van a actuar a nivel de las células vecinas. Después tenemos las hormonas endócrinas. Estas hormonas van a ser secretadas aquí por la célula especializada, ¿ya? Estas hormonas van a ser vertidos aquí al torrente sanguíneo. Estas van a viajar por el torrente sanguíneo, o sea, ese mecanismo va a usar la función del sistema circulatorio de transporte y van a viajar y van a actuar a nivel de otras células que se encuentran en diferentes partes del organismo. Luego tenemos los neurotransmisores que son secretados por los axones terminales de las neuronas y estas hormonas van a actuar localmente, quiere decir que van a controlar las funciones nerviosas. Luego tenemos las hormonas neuroendocrinas, estas hormonas van a ser secretadas por la neurona, al igual que las hormonas endocrinas, estas van a ser vertidas al torrente sanguíneo, estos van a viajar y van a actuar a nivel de diferentes partes de las células, células dianas. Y por último tenemos las citocinas. Las citocinas son péptidos secretados por células específicas también, pero estas citocinas van a tener una particularidad, que van a funcionar como hormonas autócrinas o pueden funcionar como hormonas parácrinas o como hormonas endócrinas. Un ejemplo, por ejemplo, de esta tenemos la linfocina, que es
producida por los linfocitos, y estas van a actuar en las células del sistema inmunitario. Por ejemplo, acá vemos una imagen de las glándulas que secretan las hormonas, y todas estas hormonas van a cumplir funciones específicas. Por ejemplo, la médula suprarrenal y la glándula hipofisiaria, por ejemplo, secretan hormonas en respuesta a estímulos nerviosos. Por ejemplo, acá en el hipotálamo vamos a encontrar células neuroendocrinas que van a tener axones terminales que van a acabar aquí en la neurohipófisis, ¿no? Mediante esos axones terminales van a secretar, por ejemplo, esta hormona de la ADH, la hormona antidiurética. También se secreta, por ejemplo, la oxitocina, ¿no? La oxitocina es una hormona que controla acá la hipófisis, ¿no? En la secreción. Después también hablé de las hormonas endócrinas, estas hormonas que les dije que son secretadas por las células y que son vertidos al torrente sanguíneo y estas viajan a otras partes del organismo. Pues un ejemplo una de ellas es la hormona de crecimiento, ¿no? Que se secreta justamente acá en la adenohipófisis. Ahora, esta hormona de crecimiento, por ejemplo, es la responsable del crecimiento de dos tejidos. Tenemos, por ejemplo, la tiroxina, ¿no? Que es producida por la glándula tiroidea, ¿no? La tiroxina, una de sus funciones es, por ejemplo, aumenta la velocidad de las reacciones químicas en todas las células. Ahora, también vamos a encontrar hormonas que van a actuar en células específicas, o sea, en tejidos efectores, como por ejemplo la ACTH, que también es producido aquí en la adenohipófisis, ¿no? Y esta ACTH estimula la corteza suprarrenal, aunque se secreta cortisol, ¿no? Y el cortisol está relacionado con el estrés. Y por ejemplo, también tenemos, por ejemplo, ahí está el ovario, por ejemplo, del ovario tenemos las hormonas que secretan, por ejemplo, el estrógeno, la progesterona, ¿no? Estos secretan acciones en los órganos sexuales de la mujer. Como digo, todas estas múltiples hormonas van a intervenir en la regulación de todos los sistemas que he mencionado, ¿no? Incluido el metabolismo, el crecimiento y desarrollo, el equilibrio electrolítrico y la producción, ¿no? Entonces es importantísimo estas hormonas. Ahora, la deficiencia y el aumento también va a producir fisiopatologías. Por ejemplo, cuando hay disminución de la hormona de crecimiento, por ejemplo, produce enanismo, ¿no? Por ejemplo, cuando las glándulas tiroideas, por ejemplo, no secretan la T3, la T4, sino la tiroxina, y las reacciones químicas del organismo se vuelven más lentas. Y sobre todo, ¿qué pasaría si no habría las hormonas sexuales, ¿no? No habría reproducción y ni funciones sexuales, ¿no? Por eso es importantísimo todas estas hormonas. Ahora vamos a hablar sobre estructura química y síntesis de las hormonas. Ahora, las hormonas se van a clasificar en tres grandes grupos según su estructura química. Vamos a tener, como primera instancia, vamos a tener a las hormonas que van a ser el grupo de las proteínas y polipéptidos, y se van a formar a partir de los aminoácidos. Ahora, ¿qué hormonas se encuentran de este grupo? Vamos a encontrar, por ejemplo, las hormonas que son secretadas por la adenohipófisis, la ACTH, por ejemplo, o también vamos a encontrar las hormonas secretadas por la neurohipófisis. También vamos a encontrar por la insulina, el glucagón secretado por los páncreas. Y también vamos a encontrar, por ejemplo, esta hormonita, ¿cómo se llama? La calcitonina, que es producida por la glándula paratiroidea. El otro grupo que tenemos es los esteroideos. Estos esteroides van a formarse a partir del colesterol. Ahora, dentro de este grupo encontramos, por ejemplo, a las hormonas de la corteza suprarrenal, como por ejemplo el cortisol y la aldosterona. También vamos a encontrar el estrógeno, progesterona, producido por los ovarios, y la testosterona, que es producido por los testículos. Y también la placenta, que también va a secretar la progesterona y el estrógeno. Y por último, tenemos las aminas. Las aminas van a ser derivados del aminoácido tirosina. Dentro de este grupo vamos a encontrar a la tiroxina y a la triiodotironina, que son hormonas secretadas por las glándulas tiroideas. Y
Y vamos a encontrar en las hormonas secretadas por la médula suprarrenal, la adrenalina y la noradrenalina, más conocidas como catecolamidas. ¿Ya? Ahora, hasta el día de hoy se conoce solo estos grupos. Hasta ahora no se conoce hormonas que sean de ácidos nucleicos, ni tampoco se conoce hormonas que sean polisacáridos. Vamos a hablar ahora de las hormonas polipeptídicas y proteicas. La mayoría de las hormonas van a ser de este grupo, son de este tipo, van a ser formados por aminoácidos. Ahora, las hormonas que van a tener, por ejemplo, en su estructura más de 100 aminoácidos, se les va a denominar proteínas. Un ejemplo es la hormona de crecimiento, que tiene 200 aminoácidos en su estructura. Luego vamos a tener, por ejemplo, ahora las hormonas que van a tener menos de 100 aminoácidos, se le van a denominar péptidos, ¿no? Un ejemplo de esto tenemos la hormona liberadora de tirotropina, que tiene 3 aminoácidos. Ahora, estas hormonas son hidrosolubles. Al ser hidrosolubles, estas hormonas van a poderse almacenar en formas de vesículas. ¿Y cómo así se van a almacenar? De esta manera. Aquí vamos a ver cómo se sintetiza la hormona. Por ejemplo, acá, esta es una imagen de Guyton. Acá, esta de acá es la célula, la membrana celular, el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso en este caso, porque también hay un retículo endoplasmático líquido que se va a encargar de secretar lípidos. Tenemos el aparato de Golgi y ya, así. Entonces, todo empieza acá, en el núcleo. Aquí en el núcleo se va a dar la transcripción. Cuando se da la transcripción, el ARN mensajero va a salir y va a dirigirse acá al retículo endoplasmático. Ahora, este retículo endoplasmático rugoso va a recibir este mensaje del ARN y va a formar o va a sintetizar la preprohormona. Esta preprohormona se va a convertir acá en el retículo endoplasmático rugoso, se va a convertir en prohormona. Y así como prohormonas, esta va a migrar acá al aparato de Golgi. En este aparato de Golgi, esta prohormona se va a empaquetar, se va a encapsular en forma de vesículas. Ahora, estas vesículas van a tener unas enzimas. Esas enzimas van a dividir, van a fraccionar estas prohormonas formando la hormona. Y de esta manera la hormona se va a liberar. Algunas se van a almacenar aquí en el citoplasma o algunas algunas se van a ir acá a la membrana. Ahora, cuando hay un estímulo, por ejemplo, podría ser un aumento de calcio, la membrana de esta vesícula se va a fundir acá en la membrana y va a liberar la hormona. Y ese proceso se llama exocitosis. Por ejemplo, acá tengo una imagen mucho más dinámico. Está el núcleo, el retículo endoplasmático glucoso, el aparato de Golgi. Sale el ARN mensajero de acá del núcleo, se va a dirigir acá al retículo endoplasmático rugoso. Acá se va a sintetizar la preprohormona. Ahora, esta preprohormona acá se va a formar en prohormona. Así como prohormona, esta se va a dirigir acá al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, esta prohormona se va a encapsular, se va a empaquetar en forma de vesícula. Ahora, he dicho que estas vesículas van a tener unas enzimas, ¿no? Estas enzimas van a fraccionar estas prohormonas formando la hormona. Y de esta manera la hormona va a salir acá al citoplasma o algunas se van a ir acá a la membrana. Entonces, cuando hay un estímulo, esta membranita se va a fundir, como vemos en esta imagen, se va a fundir, el proceso que se llama exocitosis, y va a liberar la hormona. Y es así como se da la secreción de los polipéptidos. En el otro grupo tenemos las hormonas esteroideas. Estas hormonas no se van a almacenar y estas hormonas son liposolubles. Ahora, la característica de estas hormonas es que están formados por 3 anillos de ciclohexilo y un anillo de ciclopentilo. Ambos combinados van a formar una estructura única, así como se les ve, mira, se le ve por ejemplo el cortisol, la aldosterona, la testosterona, el estradiol, mira, todos tienen algo en común, tienen 3 anillos ciclohexilo, ¿ves? Y también todos tienen este anillo ciclopentilo, ¿no? Ustedes saben, ya esto saben por química, los ciclos, los anillos, ¿ves? Ahora,
Esta hormona se va a sintetizar acá, en el retículo endoplasmático liso. Como es lípido, se va a sintetizar aquí. Ahora, al ser liposoluble, esta va a pasar con facilidad al torrente sanguíneo de esta manera, y de esta manera se va a dar la secreción. Un ejemplo tenemos aquí el cortisol, por ejemplo, ¿ven? Este cortisol que se va a sintetizar a partir del colesterol. Este colesterol se va a unir a la pregnenolona por algunos intermediarios, se va a producir el cortisol, y el cortisol, como al ser liposoluble, va a pasar por la membrana y se va a dirigir acá al torrente sanguíneo. Bueno, mis compañeros esto van a explicar mejor cuando ya hablan de este tema principalmente. Luego tenemos el otro grupo, las hormonas amínicas o derivados de la tirosina. Habíamos dicho que acá vamos a encontrar a la glándula tiroidea que secreta la tiroxina y la triiodina. Ahora, estas hormonas de las glándulas tiroideas van a ser liposolubles. La otra hormona que es secretada por la médula suprarrenal, la adrenalina y la noradrenalina, van a ser hidrosolubles. Ahora, ¿cómo se forman estas hormonas? Estas hormonas se van a formar gracias a una enzima que se va a encontrar en el interior de las células glandulares. Imaginemos que esto sea una célula endocrina de las tiroides. Por acción de esta enzima se va a formar la T3 y la T4, o sea, la tiroxina y la triiodotironina. Ahora imaginemos que esta célula sea de la médula suprarrenal. Por acción de esta enzima se va a formar la adrenalina y la noradrenalina. Ahora, una vez formada la T3 y la T4, estas hormonas se van a unir a una proteína llamada tiroglobulina. De esta manera. De esta manera, estas se van a almacenar. Y cuando hay, por ejemplo, un estímulo, estas hormonas van a salir. Como son liposolubles, van a pasar con facilidad y van a ir al torrente sanguíneo. En este torrente sanguíneo, estas hormonitas se van a adherir a una proteína llamada globulina ligadora de la tiroxina. Esto lo vamos a ver mejor cuando hablemos de transporte. En el caso de la adrenalina y noradrenalina, como son hidrosolubles, al igual que los péptidos, estas se van a encapsular y se van en forma de vesícula, se van a fundir así por medio de exocitosis, y estos van a ser liberados a la sangre. Secreción. Ahora, el inicio de la secreción y duración de la acción de las hormonas van a variar o van a diferir en cada hormona en particular y depende de su función específica. ¿Cómo es esto? Un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la adrenalina y la noradrenalina. Por ejemplo, esta adrenalina y noradrenalina se van a secretar segundos después de su estimulación. O sea, se da la estimulación, se sintetiza al instante y actúan rápido. O sea, se estimula, de inmediato se secreta y de inmediato realiza su acción. Pero a diferencia, por ejemplo, de la hormona de crecimiento y de la tiroxina, estas, por ejemplo, tardan varios meses en ejercer su efecto. Ahí está la diferencia. Así que el inicio y la duración de la acción va a variar entre cada hormona. Después voy a hablar de la concentración. La concentración de hormona en la sangre es poquísima, oscila entre 1 picogramo por mililitro de sangre. O sea, imaginemos 1 miligramo. De ese miligramo, una millonésima parte, es poquísima, pero es lo suficiente para que la sola pueda hacer su efecto. Ahora, el ritmo de la secreción hormonal al día también son muy pequeñas si se miden en miligramos o microgramos. Control hormonal. Según Guyton, según el libro de Guyton, el control hormonal se va a dar o se va a realizar a través de 2 mecanismos, que va a ser el control, retroalimentación negativa, que va a evitar la actividad excesiva del sistema hormonal, y la retroalimentación positiva, que va a dar lugar al incremento de la concentración hormonal. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, acá, imaginemos que la Y sea una hormona. Digamos que esta hormona ahí está en niveles altos. Lo que va a hacer esta hormona es inhibir a este X para que ya no se produzca más hormonas Y.
Pero digamos que esta Y esté disminuida. Lo que va a hacer es estimular a este X a que se produzca más Y. Ahora, en lo que respecta a la retroalimentación positiva, por ejemplo, digamos que esta Y está aumentada. Lo que va a hacer esta hormona Y es, va a estimular aún más a este X a que se produzca la Y. Entonces, al estimular más, esta Y se va a producir más, va a seguir estimulando y se va a dar como un círculo vicioso. Acá tengo un ejemplo. Sí, creo, allá. Por ejemplo, acá en la retroalimentación negativa, por ejemplo, el hipotálamo va a secretar la TRH, ¿no? Esta es una hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona va a estimular acá la adenohipófisis a que se secrete la hormona liberadora de tiroidea. Esta TSH va a actuar en las tiroides, va a estimular y se va a secretar la tiroxina, la triiodothironina. Ahora, imaginemos que la T3 y T4 estén elevados. Cuando están elevados, estas hormonas van a inhibir al hipotálamo a que no produzca TRH. Van a inhibir a la adenohipófisis para que no se produzca TSH. Ahora imaginemos lo contrario. Ahora imaginemos que esté disminuida. Al estar disminuida esta T3 y T4, lo que también va a hacer es estimular al hipotálamo a que se produzca TRH y va a estimular a la adenohipófisis a que se produzca la TSH. De esa manera se hace este control. Ahora, la retroalimentación positiva, por ejemplo, acá vemos un aumento de la hormona luteinizante, por ejemplo, esta hormona luteinizante está en aumento porque el estrógeno ha estimulado a la adenohipófisis. Entonces, ¿qué pasa? Esta hormona luteinizante está elevada, lo que va a ocasionar es, va a estimular al ovario a que se produzca más estrógeno. Al estimular que se produzca más estrógeno, este estrógeno va a estimular y a tener la adenohipófisis que se produzca más hormona luteinizante y así se convierte en un círculo vicioso, ¿no? De esta manera es que se da ese control. Variaciones cíclicas. Por ejemplo, existen variaciones cíclicas de la liberación hormonal, o sea, es decir, que la liberación hormonal está sometida a variaciones periódicas. Ahora, estas liberaciones pueden deberse a diversos factores, como por ejemplo pues, cambios de estación, etapas de desarrollo, etapas de envejecimiento, ciclo de uno, ciclo del sueño, ¿no? Un ejemplo tenemos, por ejemplo, acá, la secreción del cortisol, por ejemplo, varía según la hora del día. Mira, como vemos acá, en las horas de la mañana se encuentra en niveles altos, mientras acá como los niveles de las 4, 8, vemos que están en niveles bajos. Otro ejemplo es de la insulina, por ejemplo, la secreción de la insulina varía según la ingestión de los alimentos, como vemos acá, ¿ves? Generalmente a esta hora de las 8 de la mañana, mediodía, en la tarde, mira cómo está elevado. Transporte hormonal. Ahora, había dicho que los péptidos y las catecolaminas, o sea, la adrenalina y la noradrenalina, son hormonas hidrosolubles. Ahora, al ser hidrosolubles, ahora, estas hormonas van a ser liberadas, o sea, van a ser liberadas por exocitosis. Ahora, estas hormonas van a circular por la sangre de manera libre, o sea, desde el momento que se secreta, desde el momento que va hasta el lugar, hasta su origen, hasta dónde va a ser su efecto, van a circular de forma libre. En cambio, las hormonas liposolubles, o sea, las tiroideas y las esteroideas, ahora, estas hormonas como son liposolubles, van a pasar con facilidad, pero estas hormonas se van a unir a unas proteínas plasmáticas. Y así unidas a proteínas plasmáticas, estas van a circular o van a viajar en la sangre, como hemos visto antes cuando hablé de las hormonas de las tiroidanas que se une a una proteína. De esa manera va a viajar. Ahora, algo que debemos saber de esto es que las hormonas que se van a encontrar de forma libre van a tener actividad biológica. En cambio, las hormonas que están unidas a las proteínas plasmáticas no van a tener actividad biológica, pero siempre en cuando se disocia, ya ahí sí va a tener actividad biológica, ¿ya?
aclaramiento hormonal. Ahora, dos factores pueden aumentar o disminuir la concentración de una hormona en la sangre. Un factor es el ritmo de la secreción de la hormona hacia la sangre. Y el otro es la velocidad del aclaramiento de la hormona de la sangre. Esta de aquí va a recibir el nombre de tasa de aclaramiento metabólico. Ahora, ¿qué es la tasa de aclaramiento metabólico? La tasa de aclaramiento metabólico va a ser el número de mililitros de plasma que se limpia de la hormona por minuto, o sea, el número de plasma que queda libre de la hormona por minuto. Ahora, esta tasa de aclaramiento metabólico va a ser igual a la velocidad de desaparecimiento de la hormona en el plasma sobre la concentración de la hormona en cada mililitro del plasma. Ahora, las hormonas se van a eliminar del plasma de diversas maneras. Se van a eliminar, por ejemplo, por destrucción metabólica, por los tejidos, por la unión de los tejidos, por la excreción hepática de la bilis o por la excreción renal hacia la orina. Había dicho que los hidrosolubles son hormonas que circulan libremente en la sangre, ¿no? Ahora, estas hormonas van a ser degradadas por acción de las enzimáticas y algunas van a ser degradadas en los tejidos, pero estas van a ser eliminadas rápidamente, o sea, no permanecen mucho tiempo. En cambio, a diferencia de las hormonas liposolubles, al estar unidos a la proteína plasmática, van a permanecer más tiempo en la sangre, ¿no? Un ejemplo de esto, creo que sí tengo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la semivida de la hormona esteroidea. Oscila entre 20 a 100 minutos. Después tenemos, por ejemplo, las hormonas tiroideas, por ejemplo, esta oscila entre 1 a 6 días. Ahora voy a hablar de mecanismos de acción de las hormonas. La acción de la hormona va a comenzar desde el momento que la hormona se va a unir a su receptor específico, ¿ya? Una vez que se une esta hormona a su receptor, se va a desencadenar una serie de reacciones, dando por último la respuesta celular. Ahora, estos receptores son proteínas, ¿cómo se llama? Son proteínas grandes, ¿no? Se dice que cuando la célula es estimulada, posee entre 2000 y 100.000 receptores. Ahora, estos receptores se van a encontrar en las células. Y vamos a encontrar receptores, por ejemplo, en la membrana celular. Por ejemplo, tenemos acá, claro, receptores en la membrana celular, vamos a encontrar receptores en el citoplasma y vamos a encontrar receptores en el núcleo. Por ejemplo, de la insulina, por ejemplo, su receptor, un ejemplo es la insulina, su receptor está en la membrana. Otro, por ejemplo, de la noradrenalina o adrenalina, su receptor se encuentra también en la membrana. Ahora, de las hormonas esteroideas, por ejemplo, como el cortisol, que se encuentra en el citoplasma, y en el núcleo encontramos de las tiroides, la T3 o la T4. Es así. Número de sensibilidad de los receptores. Ahora, la cantidad o el número de receptores que va a tener la célula diana o la célula efectora, no va a ser el mismo, van a variar de un día para otro, de un minuto, hasta de un minuto a otro. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Por ejemplo, acá hay 1, 2, 9 receptores, ¿no? En un momento va a estar 10, en un momento va a ser 12, o en un momento 15, o sea, no se va a mantener todos la misma cantidad durante todo el tiempo. Ahora, estos receptores se pueden inactivar o se pueden destruir en el momento que hacen su funcionamiento. O también se pueden activar o es que las células van a fabricar nuevos receptores. Ahora, se dice que cuando los receptores se inactivan, hay una disminución de la expresión. Y cuando los receptores se activan, se dice que aumenta la expresión. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, dice, cuando hay un aumento entre la unión entre la hormona y el receptor, o sea, hay un aumento de hormonas, ¿ya? Hay un aumento de hormonas y esta hormona se va a unir a su receptor y al haber un aumento de hormonas, va a haber un aumento de unión entre hormona y receptor. Se dice que
desaparece o disminuye el número de receptores. Ahora, esta disminución de receptores se puede deber a diferentes causas. Uno es que los receptores se hayan inactivado, otro es que proteínas o hay proteínas que se encuentran dentro de la célula, es proteínas que actúan como señalizaciones, estas proteínas se hayan inactivado, otro es que se hayan destruido los receptores, o lo otro es que la célula no esté produciendo receptores o haya una menor producción de receptores, ¿no? Es así. Luego voy a hablar los tipos de receptores. Vamos a tener 4 tipos de receptores. Vamos a tener los receptores unidos a canales iónicos. Vamos a tener los receptores unidos a la proteína G. Vamos a tener los receptores unidos a enzimas. Y vamos a tener los receptores hormonales intracelulares de activación de los genes. Los receptores unidos a canales iónicos, esto es muy sencillo, ¿ve? Generalmente son usados por neurotransmisores como la adrenalina y la acetilcolina. ¿Cómo se va a dar este mecanismo? Acá vemos un canal iónico, por ejemplo, puede ser cualquier canal, o puede ser el canal de sodio, el canal de potasio que se encuentra en la membrana. Ahora, esta hormona se va a unir acá al receptor y lo que va a provocar es que se aperture el canal iónico. O sea, esta hormona va a hacer o bien se apertura o bien se cierra. De esta manera van a poder ingresar iones o también van a salir iones. El otro receptor hormonal es el receptor hormonal unido a proteínas G. Ahora, estos receptores van a estar unidos a una proteína que se encuentra en el interior de la célula. Una proteína que se va a llamar proteína heterodimétrica de fijación a trifosfato de guanicina, más conocido como GTP. ¿Ya? Por eso le dicen proteína G. Ahora, esta proteína va a ser trimétrica, o sea, ¿qué quiere decir? Va a estar dividido en subdivisiones, alfa, beta y gamma. Ahora, esta proteína G, sobre todo esta subunidad alfa, va a estar unido a un nucleótido llamado guanicina difosfato. Cuando está en esta forma se dice que va a estar inactiva. Ahora, cuando viene, por ejemplo, una hormona, se une al receptor, ¿ya? Lo que va a hacer es que esta proteína se active. Al activarse, esta guanicina difosfato va a transformarse en guanicina trifosfato. Una vez activada, esta subunidad alfa se va a disociar de esta subunidad beta y gamma, de esta manera. Y va a migrar a otras partes de la célula, a activar enzimas o a cumplir otras funciones. Por ejemplo, acá tengo una imagen de Guyton, mira, ¿ves? Acá tenemos la membrana, vemos acá el receptor, vemos acá esta proteína, alfa, beta y gamma, beta y alfa, unido a este nucleótido guanicina difosfato, está inactiva, y acá vemos cómo esta hormona se adhiere acá se une al receptor. Al unirse al receptor, esta proteína de acá se activa y esta guanicina difosfata se convierte en guanicina difosfato, ¿ves? Como se ve en la imagen. Y acá, mira, vemos, ¿ves? Cómo ya se disocia, ¿no? Se separa de la gamma y la beta, y ya en este caso está activando la enzima, una enzima que se encuentra en la membrana celular. Como vemos acá, otro ejemplo, mira cómo la hormona se une acá al receptor, se activa esta hormona, acá está la proteína G, mira, ¿ves? Y así como esta proteína G puede aperturar canales, como canales de potasio, por ejemplo, va a activar enzimas que se encuentran en la membrana, y también va a activar enzimas intracelulares. Algo que debemos saber, y esto sí, por favor, quiero que me entiendan, ¿sí? Es que esta proteína G va a activar a dos enzimas, a la adenilato ciclasa y a la fosfolipasa C. Como vemos en esta imagen, ¿ven? Vemos cómo esta proteína G está activando a la adenilato ciclasa. Al activarse va a producir una cascada de reacciones, ya a eso voy a hablar cuando les voy a explicar el segundo mensajero, ¿verdad?
Y la fosfolipasa C, ¿ves? Está actuando a nivel de la fosfolipasa C y también igual se va a producir muchísimas reacciones que lo voy a hablar más adelante. Después tenemos los receptores hormonales unidos a enzimas. Ahora, estos receptores van a tener actividad enzimática. Ahora, estos receptores se van a encontrar acá, en la superficie de la membrana. Ahora, estos receptores van a tener la forma de homodímero, o sea, dos partes iguales. Ahora, cuando la hormona se une a este receptor, estas se van a juntar, se van a dimerizar, ¿no? Ahora, estos receptores pueden funcionar como enzimas o pueden activar enzimas, como lo vemos acá. Un ejemplo, pensemos, no hay mi hormonita acá, ya. Digamos que una hormona se pega, se une a este receptor, entonces estas van a funcionar como enzimas. Y ahora estas enzimas se van a autofosforilar. ¿Qué quiere decir con autofosforilar? O sea, van a introducirle grupos de fosfatos como una manera de energía a esta molécula. Entonces, al fosforilar, estas a su vez van a fosforilar una proteína que se encuentra acá. Esta proteína se llama la proteína traductora de señales y actividades de la transcripción. La va a fosforilar. Ahora, lo otro es que cuando se une el receptor, se une el receptor acá, se une la hormona acá al receptor, esta va a activar a esta enzima que se encuentra acá, asociada. Ahora, esta enzima se va a autofosforilar y lo mismo, va a fosforilar a la proteína traductora y de esta manera se va a realizar la reacción. Acá tengo por ejemplo, acá tengo un ejemplo de la leptina, por ejemplo, mira, ¿ve? Ahora, la leptina se une acá al receptor, ¿ves? Se une. Ahora, este receptor va a activar a esta enzima, a la sinasa, en este caso es la janosinasa 2, más conocida como YAC2, mira, se va a fosforilar. Ahora, esta YAC2 va a fosforilar a esta proteína traductora, lo va a fosforilar, y esta proteína traductora, mira, se va a dirigir acá al gen, al ADN, y va a activar la transcripción. Y una vez que activa la transcripción va a salir el ARN mensajero, como lo vemos aquí, ¿ves? Sale el ARN mensajero y se produce va a activar la transcripción y se va a dar el efecto fisiológico. De esta manera funciona este mecanismo. Ahora tenemos los receptores intracelulares, activación de los genes. Estos receptores se van a encontrar en el citoplasma y en el núcleo, en este caso serían de las hormonas esteroideas y de las hormonas tiroides. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Ya? Esto va a funcionar de esta manera. Por ejemplo, acá tenemos a la hormona, en este caso va a ser liposoluble, ¿no? Por ser liposoluble va a pasar con facilidad a la membrana celular. Ahora, cuando la hormona ingresa a la célula, hay dos formas. Bien se va a unir al receptor que esté en el citoplasma o se va a unir al receptor que se encuentra en el núcleo, dependiendo del tipo de hormona también que va a ingresar. Ya, ingresa la hormona y se va a unir al receptor. Ahora, cuando se une al receptor, va a formar el complejo hormona-receptor. Este complejo hormona-receptor se va a adherir o se va a fijar aquí al ADN o a esta colita. Esta colita que se llama elemento de la respuesta hormona. Ahora, esta hormona complejo receptor va a activar la transcripción. Al activar la transcripción, mira, va a salir el ARN mensajero. El ARN mensajero sale, va a activar la traducción, va a activar por medio de los ribosomas y se va a dar la síntesis de proteínas específicas. Y así funciona este mecanismo. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de la hormona tiroidea. Vemos cómo ingresa, se une a su receptor, forma el complejo hormona-receptor y vemos cómo está actuando en el ADN. Acá, por ejemplo, tenemos en otro ejemplo de la T3, T4, ¿ves? Ingresan con facilidad, se unen acá al receptor que está en el núcleo. Bueno, no lo voy a hablar mucho porque mi compañera va a hablar de específicamente de esta hormona, ¿ves? Como ves, se une al ADN, activa la transcripción, sale el ARN mensajero y dependiendo qué es lo que va a hacer, va a llevar el ARN mensajero, va a llevar el mensaje. Ahora, vamos a tener segundos mensajeros.
había dicho que algunas hormonas, para que ejercen por completa todos sus efectos, van a estimular la formación de segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros son el AMP cíclico, llamado monofosfato de adenosina cíclico. Vamos a tener los iones de calcio y la calmadolina asociados a ellas, y la degradación de fosfolípidos de la membrana celular. ¿Cómo es el AMP cíclico? Ahora, nos habíamos quedado en el anterior entre los receptores unidos a la proteína G, ¿no? Nos habíamos quedado acá. Esta subunidad, esta proteína F o esta subunidad alfa, o llamada proteína G, activa, ¿no? En este caso está activando a la adenilato ciclasa. Pues, cuando activa esta adenilato ciclasa, esta enzima, esta adenilato ciclasa lo que va a hacer es catalizar. Va a catalizar una pequeña porción del ATP, del adenosina trifosfato, y la va a convertir en monofosfato de adenosina cíclico, o sea, AMP cíclico. Ahora, este AMP cíclico va a activar esta proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. Y esta proteína sinasa dependiente de AMP cíclico va a fosforilar unas proteínas específicas y se va a dar unas reacciones bioquímicas, dando como última instancia la respuesta celular. Es así como funciona este AMP cíclico. Luego tenemos, por ejemplo, la degradación de los fosfolípidos de la membrana, o sea, esa proteína que actúa en la fosfolipasa C. Como vemos en esta imagen, ingresa el receptor, se une a la hormona, la proteína G, ¿no? Se activa, se disocia la subunidad, ya. Esta proteína G actúa a nivel de la fosfolipasa C. Ahora, la fosfolipasa C lo que va a hacer es, va a catalizar lípidos que se encuentran en la membrana celular. En este caso va a catalizar a este lípido que se llama bifosfato fosfatidilinositol. Ya va a catalizar este lípido, y al catalizar va a convertirlo en dos mensajeros. Lo va a transformar en trifosfato de inositol y en el diacilglicerol. Ahora, esta trifosfato de inositol es lo que va a hacer es va a movilizar los iones de calcio de la mitocondria y del retículo endoplasmático. Ahora, el calcio también va a actuar así como un segundo mensajero. Estos, por ejemplo, intervienen en la contracción del músculo liso. Ahora, la DAG, conocemos la diacilglicerol, la DAG, lo que va a hacer es, va a activar a la proteína sinasa C activa, lo va a activar. Esta proteína sinasa C activa va a fosforilar ya también a esta proteína específica, y como también al fosforilar se va a producir una serie de reacciones bioquímicas, dando por última instancia la respuesta celular. Y por último tenemos la calcio-calmadolina. Este sistema se va a dar principalmente cuando hay entrada de calcio a la célula. Ahora, hay dos maneras que el calcio ingrese a la membrana. Uno es que haya un cambio en el potencial de membrana, lo que va a ocasionar es que se abra los canales, ¿no? De esa manera va a ingresar el calcio. Lo otro es que por la acción de la hormona se une al receptor del canal iónico y abre ese canal para que ingrese el calcio. Ahora, este calcio cuando ingresa acá a la célula, es lo que se va a unir, se va a fijar acá a la proteína calmadolina. Ahora, esta calmadolina va a tener espacios para el calcio, para que se pueda unir, 4 espacios exactos para que se una. ¿Ves? Vemos acá como la imagen cómo se une el calcio. Ahora, una vez que se une, esta calmadolina se va a transformar, y al transformar lo que va a ocasionar es que va a activar la proteína sinasa dependiente de calcio calmadolina. Ahora, esta proteína sinasa va a fosforilar ya también proteínas específicas, y así se va a dar las reacciones, dando otra vez una respuesta celular. Y eso es todo mi parte, doctor. Gracias. Bueno, Over, a la verdad que va mis felicitaciones del caso para tu persona, porque has hecho una explicación bien didáctica de todos los puntos que has tocado, y sobre todo te has enfocado en Goitom.
Es un ejemplo para que tus compañeros también puedan seguir, simular al menos